Se trata de Fernando Tomé Bermejo. Me enorgullece presentarle, ya que es el actual vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad e Internacionalización de la Universidad Nebrija. Hola Andrés, muy buenas tardes. Entrando en materia, me gustaría que nos contaras, ¿qué estás haciendo en la Nebrija? ¿Qué cosas se está haciendo? Sé que hay muchos proyectos, muchas cosas. La Nebrija siempre se escucha, por aquí, por allá. ¿Qué nos traes hoy? Si quieres, nos centramos un poco más en las que están referidas a mi vicerrectorado, porque Claro, son las que más cerca me pillan y a lo mejor claro, soy capaz de contarlas un poquito mejor, ¿no? claro. Como decías antes, hay tres áreas en el vicerrectorado: estudiantes, empleabilidad e internacionalización. En la parte de estudiantes, lo más importante que estamos haciendo ahora mismo es recopilar toda la información de las becas y ayudas al estudio que se obtienen bien directamente porque Nebrija participa de ellas, o bien porque se obtienen a través de Nebrija, pero es otra entidad la que facilita los fondos. En la página web hay mucha información, pero probablemente casi nadie sabe que hay más de 80 becas disponibles en nuestra universidad o a través de nuestra universidad. Y lo que vamos a hacer a partir de ahora es reunir la información de estas más de 80 becas y empezar a trabajar no a demanda, es decir, no cuando el estudiante se acerca a preguntar, sino acercarnos nosotros cuando vemos que el estudiante o presenta cierta vulnerabilidad económica que podemos atender, o quizá no ha pensado en que una beca le puede hacer más fácil su vida académica. Entonces vamos a ser proactivos y vamos a intentar con un equipo nuevo ayudarles en la parte de financiación y becas, que es una parte que, aunque supone casi 5 millones de euros al año los que movemos directamente, y esto impacta en 2.400 personas cada curso, pues somos muy humildes y muy discretos y apenas lo contamos. Hay tantas becas, Andrés, que no hay un perfil único de estudiante. Es decir, que cubrimos todos los casi 15.000 estudiantes, profesores y personal de la universidad, incluidos los investigadores, porque las becas y las ayudas las asociamos de manera clásica a los estudiantes de grado presencial que van de lunes a viernes entre 18 y 25 años. Claro, claro. Pero hay un mundo fuera de ese público, de ese trozo parcial de estudiantes de la universidad que también se benefician de esas becas y que además en muchos casos están más necesitados porque no tienen un sostenedor paternal. Es decir, Claro. el estudiante de grado suele tener a la familia detrás, pero el que tiene 35 años o hace un máster a los 40 y tantos se lo paga de su bolsillo, por lo tanto agradece aún más el hecho de poder acercarse a la universidad y acceder, aunque sea parcialmente, a una ayuda financiera. ¿Para las personas con discapacidad también podrían aplicar este tipo de becas, Fernando? Por favor, no solamente pueden acceder a las mismas becas que acceden todos los demás estudiantes, sino que hay becas específicas en las que ellos están, digamos que, beneficiados de unas ayudas a las que no pueden acceder quienes no tienen estas dificultades, ¿no? A veces de movilidad o de otro tipo. Así que no solo las mismas, sino las mismas y más. Es un público al que tenemos que proteger y que tenemos que intentar que vayan a la universidad con toda normalidad. Claro, claro que sí, es verdad. Correcto. Nos vamos a la empleabilidad tal vez, que es un punto Sí. importante. Fíjate, hablar de empleo en España es una aventura, hay que ser muy osado, hay que tener mucho cuidado porque nos escuchan 3 millones de personas que no tienen empleo y lo están buscando y probablemente 2 millones más que no lo están buscando y no lo tienen. Así que con mucho cuidado hablamos de empleabilidad. La universidad, no la nuestra, sino cualquier universidad, es una buena noticia a la hora de buscar empleo porque supone triplicar tus posibilidades de encontrar empleo frente al que no ha tenido la opción de estudiar o no ha decidido estudiar. Más allá de eso, el problema que tenemos en la universidad es, por un lado, que el mercado laboral español no absorbe como antes el público joven, es decir, que empezar en el mercado laboral español es cada vez más difícil. Y segundo, que se nos sigue acusando de no ser capaces de formar en los perfiles específicos que se necesitan en ciertos puestos. La universidad lleva 800 años existiendo y funcionando no solo como ascensor social, becas, sino como capaz de formarte para las profesiones que aún no existen y que existirán. Pero no siempre acertamos. Hay que reconocer
que el mundo va tan rápido y la universidad no ha evolucionado en el mismo nivel de velocidad que el resto del mundo y, por lo tanto, es cierto que nos cuesta más que antes avanzar en los programas de estudio de tal manera que los estudiantes no solo sepan, sino sepan hacer lo que en el futuro se les va a pedir. Entonces, ahí hemos diseñado un nuevo paraguas que se llama Impulsa y que recoge dentro todo tipo de actividades que durante el año se hacen en la universidad en pro del empleo. Porque la empleabilidad del estudiante no es cuando empiezan las prácticas en cuarto, claro. Es cuando entra por la puerta a las jornadas de puertas abiertas, porque claro. Entra en una parte a formarse para trabajar, en una parte. Así que desde el principio tenemos que hacerle ver que todo lo que supone para él una cartilla de empleabilidad la debe ir rellenando, aprovechando, maximizando, que le valga para decidir qué quiere ser y cómo quiere ejercer la profesión y que aproveche esos años para realmente convertirse en un profesional excepcional. Que su paso por la universidad no sea una condición suficiente, sino que sea lo que le diferencia del resto. Así que Impulsa recoge pues, un montón de acciones al año. Ferias de empleo, reuniones con los decanos, reuniones con los directivos de las empresas, rondas donde te sometemos a simulados procesos de selección, rondas de reales procesos de selección, una tarde de pizza y recursos humanos, es decir, un abanico inmenso bajo el paraguas Impulsa. Precisamente has mencionado el perfil de nuestros oyentes, que son empresarios, ejecutivos. ¿Qué tanto podrían hacer un empresario promedio? Hay muchas formas de participar. Quizá la más obvia y la más práctica es la de las prácticas. Y perdona la redundancia. Nosotros tenemos 9.600 convenios activos con empresas e instituciones, de donde salen cada año actualmente 6.000 periodos de prácticas. Es decir, que hay 6.000 estudiantes cada año que se benefician de esos convenios. Pero Nebrija ha triplicado su tamaño de estudiantes en los últimos 6 años. Por lo tanto, tenemos que seguir ampliando esa bolsa de convenios y cada empresario que se acerca a nosotros y nos solicita disfrutar de un estudiante de prácticas es una fantástica noticia. Y siempre tenemos las puertas abiertas porque hay muchas plazas de prácticas que son transversales. Otras son más específicas, ¿no? Pero esa es la manera más fácil de acercarse a nosotros. Aparte de eso, nosotros le ofreceremos la opción de poder formar a sus empleados con cursos in company o lo que necesite. Investigar para tener una mejora en su proceso productivo o en un determinado desarrollo que están intentando sacar adelante con un grupo de investigación. Hay una batería inmensa de posibilidades. Esas cifras de empleabilidad, ¿cómo las llevas más o menos hasta ahora? O sea, ¿qué promedio del graduado en la universidad consigue realmente empleo o algo que sea pues, un método de trabajo, una manera de trabajar? Aquí es donde entramos en ese terreno que yo te decía antes de sensibilidad. Vaya por delante que la Nebrija, a mí siempre que me preguntan por la universidad, por mi universidad, siempre digo que nos define el que somos de piel. El que no tenemos un artificio universitario, sino que somos una entidad cercana, que se siente, ¿no? Y por lo tanto nos preocupa lo que más, la empleabilidad de los chicos. Ahora mismo el porcentaje de empleabilidad de los estudiantes de grado está en el 86,5% en 6 meses. Es decir, los que finalizan en 6 meses, en un 86,5% de los estudiantes están ya trabajando. A nivel de máster, un 92%. Repito, con muchísima humildad y teniendo en cuenta que eso no quiere decir que estén felices en su puesto de trabajo para toda la vida. Quiere decir que están trabajando. Hay que entrar con la lupa y ver si podemos mejorar su situación, que en muchos casos es mejorable, porque, como te decía antes, el mercado laboral no absorbe como deseamos y, por lo tanto, a veces el estudiante entra a trabajar en sitios donde no tiene la posibilidad de demostrar lo que sabe hacer. Sí, o digamos, lo que es un plan de carrera claro, cómo puede ascender, cómo puede obtener, pero ya esas son variables que no dependen, digamos, de la universidad. O sea, ya tú le puedes ayudar a abrirle la puerta y ya de ahí en adelante, pues la empresa tiene sus propias políticas y sus cosas, pero me llama mucho la atención porque recuerdo
en un momento dado haber hecho un máster en la parte de educación aquí en España y se mencionaba mucho que se debatía si realmente salía a cuenta hacer un estudio, ponle de posgrado, un máster, eh, comparado con no estudiar. Yo siempre he sido de la tesis de que hay que estudiar, de que esto es fundamental. Y estas cifras que estás diciendo, aun cuando es un tema sensible, como bien lo mencionas, y hay que tener piel y sensibilidad y entender que quizás eso no significa que él esté feliz o ella esté feliz, pero tiene un trabajo y comparado con que si no tuviera un programa de posgrado, ¿cómo estaría? Pues mira, como suelo decir, me alegra que me hagas esa pregunta, porque vamos a ampliar el zoom. Nos salimos de Nebrija, nos vamos al mundo universitario español. Hay 3 cifras que yo siempre digo cuando empiezan los estudiantes en la universidad. El que no estudia en la universidad y tiene 22 años, está en medio de comienzo y final de los estudios de grado, tiene un desempleo medio del 40% en España. Repito, 40%. El que estudia en la universidad y finaliza el grado, 22, 23 años, 15%. Pero el que finaliza un máster, 7%. Y los afortunados que tienen la opción de doctorarse, ¿verdad, doctor Arenas? 0,9% de desempleo en España. Repito, 0,9, ni el 1%. Bien, es verdad que el doctorado está reservado a no todo el público que desearía hacerlo y que es un lujo, pero máster es un 7, frente al 40, creo que es considerable la ventaja de estudiar. Grado es un 15, en una población, repito, del 40% de desempleo. Entonces, es inapelable que estudiar te ayuda a emplearte. Ahora bien, hay que revisar en qué empleo y hacer una carrera en la que también te ayudamos, porque cuando finalizas esos estudios, tenemos una forma de vincularnos contigo y seguir ayudándote, que se llama Alumni. Tienes cursos de formación, participas en las jornadas Impulsa, es decir, continúas siendo parte activa de la comunidad universitaria, pero lo que haces es devolver lo que has obtenido en la universidad, no por nosotros, sino porque siempre hay que considerar pues un lujo el poder estudiar y hay una responsabilidad social, que es devolver ese lujo a los que vienen en generaciones posteriores. Así Claro. que Alumni te permite hacer esa transferencia a estudiantes que empiezan para que no cometan tus mismos errores o que los cometan con un colchón o una red un poco más blanda. Claro, y entiendo que Alumni también puede apoyar en esos cambios, quizás de trabajo, una Claro. persona que está entre un trabajo y otro, Es un mentor ofrecerle. que comparte contigo el haber estudiado en la misma universidad. Por lo tanto, hay lazos de origen comunes, pero él tiene una experiencia que te brinda gratuitamente, que es cuidado con esa curva, que tiene un peralte que no ves, acelera ahora que puedes, porque él ya ha pasado por esa carretera. Entonces, eso ellos lo hacen porque quieren hacerlo, porque saben que haber estudiado les ha facilitado vivir mejor. Y esa responsabilidad social la revierten en los que ahora tienen 18 años. Entonces, con Alumni puedes estar toda la vida unido a Nebrija. ¿En qué nivel de implicación? En el que quieras. En internacionalización estamos haciendo la labor más fácil de las 3. No quiere decir que sea un trabajo sencillo, pero lo que estamos haciendo es seleccionar de entre los 178 destinos que tenemos firmados como convenios internacionales, aquellos 40 o 50 que realmente son destinos diferenciales, que cuando vas y cursas allí 6 meses o un año, supone un cambio personal y profesional muy relevante. Así que estamos seleccionando los 30, 40 mejores destinos para potenciar con ellos que la movilidad sea siempre hacia esos destinos de manera prioritaria y que no los valoremos igual que el resto de los 140 destinos que también estarán disponibles, pero no tendremos tanta dedicación en esos 140 destinos porque son maravillosos, pero no tanto como los 40 selectos. Y entonces, ¿qué hacemos? Los seleccionamos y les comunicamos que hemos seleccionado ese destino como universidad top y trabajamos con ellos en que el convenio se intensifique en la actividad, que tengamos más alumnos incoming, más alumnos outgoing, profesores para los 2 sitios también, investigación paralela y mutua, en fin, que queremos estar más cerca de esos 40 destinos para meternos en ese club de destinos top universitarios. Sin querer menospreciar alguno, pero ¿No? ¿podrías mencionar algún relevante de esos 40? Pues hay 2 destinos que a mí me parecen muy descriptivos de esta acción. El TEC de Monterrey, que es una universidad
muy prestigiosa a nivel mundial, pero que no nos aparece en el top of mind cuando preguntamos por las universidades más prestigiosas, porque nos vamos al otro destino que quiero mencionar, que es London School of Economics. Me conoces, sabes que soy un fanático de London School of Economics, me encanta esa formación financiera y tenemos un convenio con ellos que queremos utilizar más y mejor. Entonces, desde México, en Monterrey, hasta Londres, pues 40 destinos alrededor del mundo. Es verdad que hay un importante número en Estados Unidos y en Reino Unido, pero es que los rankings mandan. Claro. Los 40 están rankeados donde están rankeados. Y muchos están en Estados Unidos y en Reino Unido. No, a ver, es una experiencia para un alumno enriquecedora. Se pueda ir a uno de estos destinos, aprender las culturas, el idioma también. Bueno, en el caso de México, quizás muchos alumnos pensarán, bueno, ahí es el mismo idioma, sí, pero la cultura. Claro. Nos acercamos a la fecha mexicana quizá que más ha tomado relevancia en los últimos años, que es el Día de Todos los Santos, ¿no? Y su relación con la muerte. Eso define muy bien cómo México tiene una personalidad muy potente y es una oportunidad el hecho de poder estudiar y trabajar en México, porque es un país con mucha personalidad. Comidas, acentos, Costumbres. hay muchas cosas que vienes enriquecido cuando has vivido en otros países. O sea, es una ventaja competitiva que quizás nos dejamos deslumbrar, como tú bien lo has dicho. Londres, Estados Unidos, pero también hay otros destinos que son fantásticos, interesantes, ¿no? Y es más, son destinos que te hacen distinto, porque si todo el mundo va a Nueva York y a Londres y tú has estudiado en el TEC de Monterrey, eres distinto y por lo tanto tienes un diferencial que puedes utilizar, interpares. Así que hay que siempre pensar en qué es lo que me hace distinto y mejor. Pues aquí hay una buena oportunidad y es un buen ejemplo. Claro que sí. Fernando, pero eso es lo que estás haciendo hoy. Ahora, ¿qué hay por allí que podamos dar, digamos, entre comillas, exclusiva de proyectos que estés allí cocinando y que estén preparándose? Vamos a ello, so pena de que me castiguen el lunes por ser un largón. Verás, las prácticas profesionales se han convertido en algo que tenemos que hacer sí o sí, porque están dentro de los planes de estudio. Por lo tanto, no nos parece suficiente ya, porque se hace siempre. Lo que vamos a hacer a partir de este año, si podemos, o si no, el año que viene, es acompañarlo de un plan de mentores que el estudiante puede seleccionar voluntariamente y que será un plus a las prácticas, porque ese mentor podrá funcionar desde primero de carrera y será quien le acompañe siempre hasta las prácticas en su carrera profesional en la universidad y posterior. Entonces, vamos a acompañar de una guarnición fantástica al plato principal de la empleabilidad. Mentores para prácticas. De hecho, me consta y la hemos tenido invitada en este programa, la que coordina el club de mentores en la parte de la Facultad de Derecho, que es la doctora Jessica Bayón, y nos contaba un poco también esa experiencia, ¿no? De hecho, ha sido un piloto fantástico de los mentores. Tuve la suerte de disfrutarlo cuando era el decano de esa facultad y verlo nacer. Y es un buen ejemplo de cómo eso hay que extenderlo al resto de la universidad. De hecho, yo tengo una tesis, Fernando, que comparto contigo, y es que el profesional hoy en día no solamente, eso significa que es importantísimo una formación académica sólida, una experiencia sólida, obviamente una pedagogía para poder transmitir las ideas, y hay un cuarto elemento que yo llamo la capacidad de hacer network, es decir, de poder hacer enlaces, conectar con distintas personas de distintos ámbitos. Yo me considero un generalista, o sea, yo no soy específico, yo soy más que me gusta ver el 360 grados y eso ayuda a un profesional a generar una red de network, como tengo un amigo piloto, pues tengo un amigo que es el dueño de una empresa, como tengo a Fernando Tomé, que es el vicerrector de la Universidad de Nebrija, o sea, es esa capacidad de poder conectar a una cosa con otra. ¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista del estudiante del futuro o del graduado del futuro? Yo creo que la red de contactos es una de esas ventajas adicionales que la universidad siempre aporta al estudiante y que nos hace diferentes entre las universidades. Cada universidad tiene un perfil, se define de una manera. Nosotros somos una universidad libre que no pertenece a ningún grupo político ni tiene ningún sostenimiento religioso y donde la gente se desarrolla libremente en el pensamiento. Y eso nos define. Por lo tanto, accedes a una red de ese tipo, profesores, de estudiantes de otros países, así que es una ventaja adicional a estudiar un plan de estudios.
Fernando, me queda un minuto. Me Muy gustaría bien. darte la palabra final, agradecerte de verdad, de corazón, que Qué hayas... arriesgado, darle a un profe un minuto de tiempo. Sí, muy arriesgado. El agradecido soy yo, Andrés. Ha sido una experiencia fantástica. Te felicito. Estamos encantados de contar contigo en la Universidad de Nebrija. No conocía tu faceta en la radio, pero me ha encantado. Y este espacio es un espacio que debéis de cuidar. Es un espacio donde habláis de las empresas, pero habláis desde otras perspectivas. Así que es un espacio fantástico. Muchísimas gracias. Me he agradecido.